Buenos días, cafetera. Este comentario no le va a gustar nada a los defensores de la energía nuclear. Nada de nada. Porque ahora sabemos que tener una central nuclear en tu país es como regalarle una bomba nuclear a tus enemigos. Países enfrentados, grupos terroristas, crimen organizado, demasiados riesgos. Hemos conocido que un proyectil ha impactado contra la central nuclear iraní de Bushehr. No se ha aclarado si Estados Unidos o Israel están detrás. La lección es tan importante que todo el mundo se está esforzando por esconder la noticia y por darle la mínima importancia posible. Los daños fueron pequeños, nos dicen, pero el mensaje es enorme. Tanto que la OMS ha anunciado que prepara planes de catástrofe nuclear ante una hipotética escalada del conflicto en Irán. El peor escenario posible es un incidente nuclear, nos han dicho. Sí, tener una central nuclear es como regalarle una bomba nuclear a tus enemigos. Construir una, o tenerla, o ser el vecino de alguien que las tiene, te sitúa en el epicentro de la debilidad en este mundo tan supuestamente violento, que tanto necesita rearmarse. No hay forma de proteger un objetivo como una central nuclear del ataque con un avión grande, con una bomba, con un misil, con un sabotaje o con un apagón. Ahora veréis. Las centrales nucleares son un oscuro legado para generaciones futuras, pero también son una extraordinaria vulnerabilidad país. Y no es una hipótesis. Las centrales nucleares son un objetivo militar real. Recordemos, por ejemplo, que la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, fue ocupada por Rusia durante la guerra tras la invasión de Ucrania en el año 2022. Hubo bombardeos en los alrededores, riesgo real de accidente nuclear. Pero en el año 81, Israel bombardeó el reactor nuclear iraquí en la operación Ópera. Lo justificó como una prevención en contra del armamento nuclear. En el año 2007, Israel repitió patrón en Siria con la operación Orchard. Y en efecto, una central no es una bomba, pero puede convertirse en un desastre equivalente. Una central nuclear no explota como una bomba nuclear, pero sí puede provocar liberación masiva de radiación, evacuación de millones de personas, colapso económico de regiones enteras. Solo hay que recordar el accidente de Chernóbil o el de Fukushima. Ambos sin guerra. Imagínatelo en un contexto bélico. No necesitas una bomba nuclear si puedes provocar un Chernóbil en territorio enemigo. Y todo porque una central nuclear supone una vulnerabilidad estructural. Es imposible de defender al 100%. Primero porque es una infraestructura fija, no se puede mover. Es enorme, es visible, es el objetivo perfecto. Requiere de suministro eléctrico constante, de refrigeración continua y de estabilidad operativa. Si falla cualquiera de esos sistemas, el riesgo es grave. De hecho, en Zaporilla se han cortado líneas eléctricas varias veces. Se ha dependido de generadores diésel. Y a quienes creen que es una especie de fortaleza que aguanta el impacto de un pequeño avión, cabe recordarles que un misil no necesita impactar contra el reactor. Basta con romper su ecosistema. Así que estamos ante un cambio de paradigma, de seguridad energética a riesgo estratégico. En este mundo que nos dicen que es tan violento, que necesita ser rearmado, que se encuentra en una nueva fase. Y sí, durante décadas la nuclear la defendían porque daba independencia energética, nos decían, cosa que no era real, porque hay que enriquecer fuera el uranio. Decían también que proporcionaba estabilidad de suministro, pero en el nuevo contexto de guerra híbrida, con drones baratos, con misiles de precisión, convierte en objetivo de chantaje, en herramienta de presión psicológica y sobre todo en un riesgo de desastre transfronterizo. Y no solamente de países a los que se atribuyen líderes fuera de control, es que en la guerra de Irán vemos varias operaciones graves. Las instalaciones nucleares iraníes, que han sido objeto de sabotajes, de ciberataques, de operaciones encubiertas. Y lo grave es que las potencias ya consideran legítimo golpear ese tipo de infraestructuras. Tener una central nuclear es como regalarle una bomba a tus enemigos. Y en una guerra moderna puede ser incluso algo peor. Una bomba en pausa, esperando que alguien corte la electricidad. Así que aceptemos que antes la nuclear suponía poder y desarrollo, pero ahora mucho nos tememos que la nuclear es un punto débil estructural en un conflicto. Así que, ante el dilema que nos meten con calzador, hay que rearmarse frente a exponerse. Necesitamos seguridad frente a la vulnerabilidad. Pues ahí tienen las centrales nucleares el lugar por el que pierden la partida. Sí, tener una central nuclear es como regalarle una bomba a tus enemigos. Ciérrenlas ya.
La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín, en La Cafetera. Mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Welcome to the Foreign Press. First of all, I just want to say I'm alive, and you're all witnesses. And now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Well, we have a man named the Treasury Secretary here, so maybe he wants to discuss it. Does anybody know? Do you know who he is? Central Casting. Desgraciadamente hay familias políticas, hay gobiernos que están utilizando esta crisis, esta subida de los precios de la electricidad, para poner en solfa, poner en cuestión y tratar de debilitar las políticas climáticas. Creo que España puede mostrar los buenos ejemplos de cómo esa transformación energética, de cómo esa apuesta por las renovables están haciendo que nuestros conciudadanos, nuestras industrias, nuestras empresas, nuestros trabajadores, nuestros hogares sufran un menor impacto en el precio del gas como consecuencia de tener ahora mismo un 60% de la electricidad proveniente de fuentes de generación renovables. Y nuestros militares, los 100 que han salido, no están ya en Irak, están reubicados en Turquía y probablemente pues puedan venir a España en los próximos días. El resto de los militares de NMI, incluidos los 200 españoles, la idea, por lo menos por lo que hace referencia a España, es que vayan a Turquía y de Turquía vengan aquí a España. Otros países los están llevando a sus respectivos países de destino. De momento, en un periodo provisional, los militares van a salir de Irak. Pueden quedar algunos, pero la misión como tal no se reubica dentro del propio Irak, sino que sale y vamos a ir viendo cómo van evolucionando los acontecimientos. Tanto en Cuba como en Gaza estamos viendo cómo las consecuencias de los bloqueos inhumanos los paga el pueblo, con su bienestar, con su salud y con sus vidas. Por ello, al igual que nos hemos implicado en la Global Summit Flotilla de Gaza, desde Open Arms nos sumamos a la iniciativa de Rumbo a Cuba con la idea de aportar nuestra experiencia en misiones humanitarias internacionales para ayudar a romper el bloqueo sobre la isla. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, en Ucrania, en Gaza y, ¿por qué no?, en Cuba, ¿no? Que notre pensée se tourne vers le martyre que subit le peuple cubain qui est privé de tout aujourd'hui. Vive Cuba! Vive le peuple cubain! Vive sa résistance! Aquí somos compañeros. ¡Adelante! También la derecha se enloquece cada vez que decimos esto. Nosotros somos soberanos de tener un acuerdo comercial con cualquier país del mundo. Y además la ayuda humanitaria en estos momentos que está sufriendo tanto el pueblo de Cuba. Entonces estamos buscando esquemas de seguir ayudando al pueblo cubano. Y también pido dejar en paz al rey, que es el rey de todos. Y lejos de pedir perdón, yo lo que sí que quiero decir es que estamos profundamente orgullosos del legado de España en México y viceversa, de ir al Nuevo Mundo, de llevar la nueva España y también digo forma civilizada porque era justo lo que no ocurría hasta que llegamos los españoles en poblaciones indígenas. Señora Ayuso, yo no sé si el rey le está pasando a usted por la izquierda o es que usted está pasada de vueltas, pero yo le recomiendo que por favor deje de hacer el ridículo cada vez que habla del censo electoral y de civilizar a la gente. O sea, el tiempo de las cruzadas ya pasó, gracias a Dios. Bueno, de momento un acto el día 9 de abril en Barcelona, como bien decías, con Gabriel Rufián y conmigo y moderado por Xavi Domènech, que sabéis que es una persona muy querida para mí. Y en ese acto vamos a conversar y sobre todo yo creo que tenemos que darle certezas a la gente, sobre todo a la gente de izquierdas. Podemos, ¿no?, con el señor Rufián, pues todavía está toda la parte de Sumar, de Izquierda Unida, ojalá. La articulación de la izquierda del PSOE es importante, o sea que tienen que hacerlo de forma que sean capaces de rentabilizar lo más posible a las personas que no quieren votar al Partido Socialista pero son de izquierda.
Pues por fin es viernes, bienvenidos a todos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más en este programa especial de los viernes que se convierte tanto en una suerte de resumen como en un espacio diferenciado del resto de la semana. Lo grabamos a lo largo de la misma, eso nos permite grabarlo con más calma, con más sosiego y hacer un espacio, un contenedor diferente. Hablamos de las noticias, de la prensa internacional, cómo se ha proyectado la imagen de España en el exterior, también cómo... Sí, algunas noticias que se quedan fuera de la agenda informativa de los periódicos, pues las vamos incorporando al programa y eso nos permite mirar con un poquito más de amplitud también la actualidad. Pero os decía, como punto de arranque, sé que tiene algo de provocador, sé que esto es un poquito las centrales nucleares. Regalar una bomba nuclear a tus enemigos es como instalar una en casa, porque instalas una central nuclear y acabas de ganar un riesgo país absolutamente formidable. Hemos visto lo que ha sucedido en efecto en Irán, donde una central nuclear recibió el impacto, en las proximidades, recibió el impacto de un misil, no se aclara de quién, si de Estados Unidos o de Israel, pero bueno, la cuestión es que no es la primera vez que se convierte en un objetivo estratégico y esto conviene recordarlo ahora que tanto se nos dice que la prioridad debe ser la seguridad. El rearme, pues toma vulnerabilidad si aceptas la energía nuclear como un elemento de desarrollo. Así que con este punto de partida, hoy veréis que en todo caso las portadas de los periódicos caminan por la cuestión energética. Beben del temor a una larga crisis energética por los últimos acontecimientos que se están produciendo en el conflicto con Irán. Aunque ya ha dicho Donald Trump que esto va a ser rápido, que lo que están observando es que el régimen iraní se va a derrumbar rápido, porque están viendo los movimientos, las salidas de dinero de diferentes personalidades del régimen iraní, empresas, y están detectando a través de los organismos financieros de Estados Unidos que el capital se está moviendo. Y dicen, eso es que el régimen claramente se va a desplomar. Well, we have a man named the Treasury Secretary here, so maybe he wants to discuss it. Does anybody know? Do you know who he is? Central Casting. Y los amigos se ríen. Y mientras tanto también hemos visto la reaparición de Netanyahu. Netanyahu, que ante las numerosas muestras de desconfianza ha tenido que comparecer en una rueda de prensa delante de los periodistas internacionales para decir, en primer lugar, señores, estoy vivo. Welcome to the Foreign Press. First of all, I just want to say I'm alive, and you're all witnesses. And now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Y decía, por cierto, que está muy cerca, que no va a dar fechas, que no tiene por qué dar fechas de los objetivos o de las circunstancias militares, pero que están cerca del final, decía Netanyahu. Da la impresión que tanto la administración Trump como el gobierno de Netanyahu se afanan por explicar públicamente que esto no va a durar mucho, porque es que las consecuencias se están haciendo notar. El régimen iraní ha golpeado una planta de gas en Qatar y 2 refinerías en Kuwait. Trump busca más dinero, más refuerzos militares para una nueva fase del conflicto y el precio del barril de petróleo ya roza los $119 por los últimos ataques, dice el periódico El País. En su portada esta mañana, la guerra dispara el temor a una larga crisis energética, dice El País. Así que, bueno, con este asunto en la portada de la prensa se mira, igualmente en La Vanguardia, dice la escalada bélica dispara el gas, amenaza el crecimiento, los ataques de Irán e Israel a la mayor reserva de gas del mundo sacuden la economía con fuertes caídas en las bolsas y con una rebaja del PIB europeo previsto del 1,2%. El sector de la alimentación vaticina una subida de precios en la cesta de la compra, el Pentágono pide $200.000 millones adicionales para acabar con la guerra y Netanyahu plantea una operación por tierra para acabar con el régimen. Estados Unidos de momento ha dicho que no iba a enviar soldados, pero ahí están las incertidumbres. Una cosa muy llamativa, ayer estaba Donald Trump compareciendo en la rueda de prensa y fijaos en esto porque es que fue un momento glorioso. Insistió en que esto iba a ser un paseo militar y que además los objetivos militares, los principales, ya habían sido destruidos. La armada, los misiles, se habían quedado sin capacidad, sin estructura, sin capacidad operativa los iraníes gracias a la todopoderosa fuerza militar de Estados Unidos, venía a decir Donald Trump. Y una periodista levantó la mano y le preguntó:
Pero, ¿y si entonces esto está llamado a acabar pronto? ¿Por qué está pidiendo el Pentágono 200.000 millones de dólares adicionales para terminar con la guerra? Y entonces el presidente dijo que el mundo estaba lleno de chicos malos, que la operación de Irán, bla, bla, bueno, y no dio una explicación convincente. Que es que estas operaciones son muy caras, vino a decir. Bueno, a quien hemos escuchado también es al secretario de Guerra, a Pete Hegseth. Dice que tuvo palabras de reproche también para los europeos. Dijo que el mundo tiene que darle las gracias a Donald Trump, especialmente nuestros desagradecidos socios de Europa, dijo Pete Hegseth. The world, the Middle East, our ungrateful allies in Europe, even segments of our own press should be saying one thing to President Trump: thank you. And I say the same to every American who wants peace through strength. May Almighty God continue to bless our troops in this fight. And again, to the American people, please pray for them. Pero bueno, parece que nadie sabe muy bien cómo salir de este avispero energético, de esta escalada, de esta ruptura de los precios globales. La Unión Europea pide respeto al derecho en Irán, pero evita citar a Estados Unidos e Israel. Se enquista con el préstamo a Ucrania por el veto de Hungría, amenaza de Eslovaquia, y si uno ve las portadas de los periódicos internacionales, pues no le queda más que preocuparse porque todo parece que es un gran nubarrón que se avecina sobre nosotros. Pero mientras tanto, Netanyahu salió en defensa de Donald Trump diciendo: ¿cómo se permite la gente decirle lo que tiene que hacer? Sabe perfectamente Donald Trump lo que hace. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? Come on. Porque le preguntaron si ellos habían engañado, como insinuó, como explicó el presidente, el responsable de la lucha contra el terrorismo que ha dimitido. Sabéis que en una carta dijo que Estados Unidos, Trump, había sido engañado por Netanyahu y que había precipitado los ataques. Y entonces Netanyahu dice: si alguien cree que se le puede decir a Donald Trump lo que hacer o que hay que decírselo. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? Come on. President Trump always makes his decisions. Siempre toma sus decisiones, dijo Netanyahu, las mejores para América, las mejores para el resto. 47 years ago, when the Y dice que se lo van a agradecer las generaciones futuras. Bueno, pues en esa entrega al fundamentalismo, al fanatismo, nos han metido de lleno en todo este conflicto. Mientras tanto, también estamos viendo cómo en España, pues el debate también tiene un impacto directo con la política. Pedro Sánchez, eso sí, afinó el discurso diciendo: fijaos cómo están subiendo los precios. Mensajito dirigido a todos aquellos que tienen ese discurso negacionista contra las renovables. España tiene precios mucho mejores que el resto en la energía, gracias a que disponemos de toda esta cartera, todo este catálogo de energías renovables. Desgraciadamente hay familias políticas, hay gobiernos que están utilizando esta crisis, esta subida de los precios de la electricidad, para poner en solfa, poner en cuestión y tratar de debilitar las políticas climáticas. Creo que España puede mostrar los buenos ejemplos de cómo esa transformación energética, de cómo esa apuesta por las renovables están haciendo que nuestros conciudadanos, nuestras industrias, nuestras empresas, nuestros trabajadores, nuestros hogares sufran un menor impacto en el precio del gas como consecuencia de tener ahora mismo un 60% de la electricidad proveniente de fuentes de generación renovables. Simplemente por ponerles un ejemplo, que sepan los ciudadanos. El pasado sábado, España tuvo un precio de la electricidad que fue de 14 euros el megavatio hora. 14 euros, quédense con esa cifra. En Italia, en Alemania y en Francia fue de más de 100 euros el megavatio hora. 14 euros frente a más de 100 euros el megavatio hora. Y eso no es por casualidad. Eso es porque ha habido una apuesta consistente por parte del Gobierno de España a lo largo de estos últimos 8 años que nos ha hecho estar hoy, a diferencia de hace 8 años, a la vanguardia del despliegue de las renovables, por tanto ganando autonomía estratégica y por tanto protegiendo a nuestras economías, a nuestros hogares, a nuestra industria, a nuestros trabajadores y empresas de shocks, como es este shock energético que trae como consecuencia la guerra de Estados Unidos y de Israel en Irán,
y diría también en Oriente Medio, porque no me quiero olvidar ni de Gaza, ni por supuesto tampoco de la situación en el Líbano. Bueno, recibe críticas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la portada del ABC, con la contradicción que supone decir no a la guerra, pero a estar más en defensa. Sánchez lo elevará en 2.300 millones más, mientras, eso sí, se borra de la declaración de las potencias europeas contra Irán, dice el periódico ABC, colocando en portada una fotografía de Pedro Sánchez con el canciller alemán Friedrich Merz ayer en Bruselas. Y una fotografía similar también en la portada del periódico El País. Sánchez, nada más entrar en la sala, se dirigió a Merz y le dijo: sé que en privado nos defendiste de Trump. Y parece que con esto ha conseguido un acercamiento también diplomático con el canciller alemán. Bueno, el caso es que la Unión Europea pide respeto al derecho, evita citar a Estados Unidos o Israel en esa declaración, una cierta equidistancia, mientras la preocupación global por la escalada de precios se apodera también de la información. Pero el riesgo de conflicto no solamente se sitúa en esta parte del planeta. El mundo mira con preocupación lo que está sucediendo en Cuba. Y allí hemos escuchado algunos mensajes esta semana que han sido muy significativos. A Mélenchon, que se suma al conjunto de críticos contra la ocupación hipotética de Cuba, pero contra el bloqueo. ¡Viva la resistencia! ¡Viva Cuba!, decía Mélenchon en un acto público aclamado por los asistentes. Que notre pensée se tourne vers le martyre que subit le peuple cubain qui est privé de tout aujourd'hui. Vive Cuba! Vive le peuple cubain! ¡Vive sa résistance! Y también en castellano. Aquí somos compañeros. ¡Adelante! Bueno, pues quien ha anunciado precisamente que acudirá a Cuba en una flotilla de denuncia ha sido Oscar Camps. Open Arms estará presente. Tanto en Cuba como en Gaza estamos viendo cómo las consecuencias de los bloqueos inhumanos los paga el pueblo, con su bienestar, con su salud y con sus vidas. Por ello, al igual que nos hemos implicado en la Global Summit Flotilla de Gaza, desde Open Arms nos sumamos a la iniciativa de Rumbo a Cuba con la idea de aportar nuestra experiencia en misiones humanitarias internacionales para ayudar a romper el bloqueo sobre la isla. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, en Ucrania, en Gaza y, ¿por qué no?, en Cuba, ¿no? Estando dispuestos, siempre que fuera necesario, a llevar nosotros mismos el equipamiento fotovoltaico destinado a fortalecer la resistencia energética de instituciones sanitarias cubanas, sobre todo, concretamente, la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana, ¿no? Y eso decía Oscar Camps, pero hemos escuchado mensajes políticos de diferente corte. También desde México, Claudia Sheinbaum. Están buscando fórmulas para seguir aportando ayuda humanitaria a Cuba en esta situación, en estas circunstancias. También la derecha se enloquece cada vez que decimos esto. Nosotros somos soberanos de tener un acuerdo comercial con cualquier país del mundo. Y además la ayuda humanitaria en estos momentos que está sufriendo tanto el pueblo de Cuba. Entonces estamos buscando esquemas de seguir ayudando al pueblo cubano. Así que México quiere seguir ayudando y ahí están los límites del bloqueo y de las relaciones para con Estados Unidos. Bueno, mientras tanto, el gobierno recibe las críticas de la oposición en España. Alberto Núñez Feijóo critica la imposibilidad del gobierno para aprobar nada. Dice que la inacción también en materia internacional es como consecuencia del bloqueo político, del bloqueo de los aliados, de las diferentes posiciones dentro del gobierno en materias como estas. El gobierno no puede aprobar los presupuestos porque no tiene votos para ello. Ayer el gobierno ha sido derrotado doblemente. Ha sido derrotada su política de migración y en las medidas a favor de los ciudadanos y de las familias ante la guerra de Irán. Este gobierno es un zombi político que se ha instalado en nuestro país y que no aprueba leyes, no aprueba presupuestos, no tiene una política de defensa que pueda llevar al Parlamento porque ni siquiera sus socios están de acuerdo con ella, no tiene una política exterior y por eso no quiere llevar el acuerdo de Gibraltar para que sea votado en el Congreso de los Diputados. En España no hay un gobierno que gobierne, hay
un gobierno que ocupa el gobierno, pero no gobierna. Y es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles decir que no se ha presentado el presupuesto porque hace 15 días se ha empezado una guerra en Irán. Pero esto no se lo cree ni el propio presidente. Yo le pediría un poco más de respeto por los 50 millones de españoles que de verdad que en España hay vida inteligente. Bueno, pues así está la oposición en este tono mientras tanto. Y en el periódico La Razón esta mañana, en su portada, el miedo a una guerra larga hunde las bolsas y sella el shock energético. Dice el periódico La Razón, mientras la Unión Europea insta a la desescalada y la máxima contención en Oriente Medio. Los 27 muestran su disposición a proteger el estrecho de Hormuz cuando se cumplan las condiciones. Claro, cuando se cumplan las condiciones, entonces ya, ¿para qué protegerlo? Que tiene su gracia esto porque también se exige la participación en el conflicto, aunque sea en esa materia, pero mientras se pide la máxima desescalada, la máxima contención. Bueno, el caso es que el mundo está patas arriba. Hoy, de todas maneras, yo creo que la portada más florida, sin duda, se la lleva el periódico ABC, porque teniendo todos estos asuntos sobre la mesa... No voy ni siquiera a lanzar el grito porque no tengo voz a estas horas de la mañana. Pero teniendo todas estas cuestiones sobre la mesa, para el periódico ABC el tema más relevante hoy es que el encargado de atender a las víctimas de Adamuz aún no las ha llamado. Transportes se escuda en que el responsable del Observatorio de Accidentes carece de protocolos 2 meses después de la tragedia, dice el periódico ABC. Tiene, eso sí, una foto de portada con Pedro Sánchez y el canciller alemán, con el no a la guerra con más gasto en defensa, pero el titular más visible, con más cuerpo en su tipografía, es este otro sobre Adamuz. Es encomiable el interés por tener una agenda propia, pero claro, en tiempos como estos, donde está cayendo la de Dios en el mundo. Pero bueno, donde hay también un pequeño lío. Ayer se anunció un acto conjunto entre Irene Montero y Gabriel Rufián. Lo explicaba así la propia Irene Montero en Televisión Española. Bueno, de momento un acto el día 9 de abril en Barcelona, como bien decías, con Gabriel Rufián y conmigo, y moderado por Xavi Domènech, que sabéis que es una persona muy querida para mí. Y en ese acto vamos a conversar y sobre todo yo creo que tenemos que darle certezas a la gente, sobre todo a la gente de izquierdas. Creo que hay que decirles que aquí hay un partido que jugar para bajar el precio de los alquileres, para bajar el precio de los alimentos, para seguir avanzando en leyes feministas. Así que parece que son partidarios de construir algún tipo, no se sabe si de candidatura común, si compartir la idea de este proyecto, lo conoceremos cuando se produzca esa conferencia, esa conversación, pero claro, eso ha cambiado un poquito de pronto el pie. ¿Qué va a hacer finalmente Gabriel Rufián? De momento está en Esquerra Republicana y Esquerra Republicana ha dicho que no quiere participar de esos movimientos. Así que muchas especulaciones en torno a esto. Bueno, ayer tuvo que pronunciarse hasta María Jesús Montero. Dice que ningún voto progresista se debería quedar huérfano. Así que ve con buenos ojos cualquier opción que acoja todas las diferentes aproximaciones a la izquierda. Podemos, ¿no? Con el señor Rufián. Pues todavía está toda la parte de Sumar, de Izquierda Unida, ojalá. La articulación de la izquierda del PSOE es importante, o sea que tienen que hacerlo de forma que sean capaces de rentabilizar lo más posible a las personas que no quieren votar al Partido Socialista, pero son de izquierda. Pero son de izquierdas, decía. Bueno, esto es lo que tenemos en la fotografía, en el panorama esta mañana. Vamos a ver cómo ha sido recogida la semana en la prensa internacional, qué noticias han puesto de manifiesto, qué noticias le han dado más importancia. Así que seguid ahí. Un saludo para nuestra comunidad. Hoy, por cierto, creo que es el cumpleaños de Coba, 20 de marzo. Cumple 20 siempre. Coba, feliz cumpleaños. Y igual que a toda nuestra comunidad, aquellos que estéis de celebración. Un abrazo muy fuerte. Vamos con la prensa internacional. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos.
Bueno, pues ya sabéis que abrimos un capítulo aquí en La Cafetera para hablar de la prensa internacional, de cómo han proyectado la imagen de España en el exterior, que nos sirve también para hacer balance de la semana, porque estas cuestiones pues han sido noticia en España, generalmente por eso tienen repercusión fuera, pero desde fuera se mira de una forma un poco menos apasionada y eso nos ayuda muy bien a establecer los asuntos de interés de la semana. Con Pilar de la Peña. Buenos días, Pai. Hola, buenos días, Resistencia. Pero os podéis imaginar uno de los temas que han marcado la semana. Hay cosas que luego, cuando las estudiamos, las conocemos, y bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso y sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir, los propios reyes católicos, la reina Isabel, ¿no?, con sus directrices, las leyes indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego pues la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso. El rey participaba en una visita en la exposición La mujer en el México indígena y allí, en una aparente informal conversación, lanzó esta afirmación que estaba muy medida, que ponía en valor también el papel de la monarquía, de la corona en aquel momento, protegiendo a los... pero que los abusos fueron un hecho poco controlado y que también se dieron. Esto, que ya es en sí mismo es un paso adelante, porque no estábamos acostumbrados a una reflexión de esta naturaleza sobre la leyenda negra de la conquista, tuvo una repercusión que ahora vamos a comentar con Pilar, pero aquí ya la política fue inmediata. Hacer ahora un examen en el siglo XXI de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate. Pero yo estoy orgulloso del legado español, del legado hispano. Sacando las cosas de contexto llegamos al absurdo. Esto hay que contarlo todo. A Feijóo le pilló esa mañana en una entrevista con Federico Jiménez Los Santos. Y Federico Jiménez Los Santos llevaba una hora zurrando a dos manos. En la mesa estaba Eduardo Inda, estaban algunos otros colaboradores del programa, y llevaba zurrando a dos manos que si cómo se podía comprar el relato de la conquista negra y todo esto. Claro, en cuanto se sienta allí Feijóo, como para decir lo contrario. Y en primer lugar le quitó importancia a las palabras del rey por considerarlas eso, propias del contexto de lo coloquial, que es mucho decir, porque ya a partir de ese momento, a ver cómo dices a partir de ahora, que es que el rey cuando habla solo puede hablar en rueda de prensa, porque el resto de cosas que dice, hombre, si son coloquiales... O sea, Feijóo se cubrió de gloria, pero claro, el gobierno apoyaba las palabras. Yo, desde luego, el gobierno suscribe 100% las palabras de Felipe VI. Yo creo que eso es decir ya bastante. Bueno, y sobre todo que lo dicen también los historiadores de medio mundo. La leyenda negra, vamos a ver cómo ha sido la repercusión en la prensa internacional, Pai, porque yo estoy que no salgo. Pues mira, ha tenido mucho eco estas palabras de Felipe VI. La verdad, ha tenido mucho eco en medios internacionales más generales y también en la prensa mexicana. Si quieres separamos un poquito, porque es interesante las dos maneras de cubrirlo y de recogerlo. Pero la prensa internacional, vamos, el Washington Post, la BBC, la CNN, Los Angeles Times, Euronews, The Times, Anadolu, Radio Canadá, en fin, multitud de medios se han hecho eco de estas palabras y muchos han puesto de relieve que eran algo inusual, decía Reuters, ¿no? Una especie de primicia. La BBC también ponía de relieve que por primera vez la Casa Real pues abordaba esta cuestión. Todos los grandes medios, el titular suele ser esto, que el rey de España reconoce o admite que en la conquista hubo mucho abuso y controversias éticas, decía el Washington Post, por ejemplo. Otros hablan simplemente del abuso, reconociendo pues esta violencia, la muerte, y bueno, pues repasan un poco todos los medios internacionales, sobre todo los anglosajones, cuentan un poquito los detalles de lo que fue la conquista de España, ¿no? Como durante los siglos, pues sobre todo XVI y XVIII, pues hubo España realmente pues gobernó, tenía el mayor imperio
imperio que probablemente ha habido, que se extendía por toda Sudamérica, por otros territorios también, y que esta controversia o esta polémica pues siempre la ha perseguido, y en concreto pues la mayor parte de los medios resaltaban que estas palabras también obedecían a la polémica, sobre todo diplomática, al enfrentamiento diplomático que desde 2019 mantenían España y México después de la carta que envió López Obrador, pues pidiendo tanto al gobierno como a la Casa Real, como incluso también al Vaticano, que hubiera algún tipo de disculpa oficial por los abusos y la violencia cometida contra los pueblos indígenas de México, ¿no? Todos los medios internacionales que recogen y destacan las palabras de Felipe cuentan un poquito este contexto, pero la verdad es que sí que les ha llamado la atención, ¿no? Algunos como por ejemplo el The Times hablaba que es un diario británico y bastante monárquico, además destacaba el tono conciliador, algo que también ponían de relieve el Washington Post y Los Angeles Times, y en general pues se destacaba que por primera vez un miembro de la Casa Real española abordaba esta cuestión, que en sí mismo era noticioso y que además constituía una especie de admisión, ¿no? Había varios medios internacionales que explicaban que este era un asunto que irritaba en España. De hecho, también las palabras de Feijóo y la reacción de la derecha son noticia. Uno de los artículos más interesantes era el de la BBC, que explicaba que realmente las palabras del rey habían reabierto el debate sobre la conquista en España, que reconocía estos abusos y que realmente era un asunto que había generado esta crisis diplomática con México, pero también provocaba un debate que llamaba feroz con la derecha española, que insistía en defender por encima de todo la obra de evangelización y de civilización, la mayor obra de evangelización y de civilización de la historia universal, que según Vox, y lo citaba textualmente, era la conquista. Así que ponía un poquito de relieve todo esto. Es verdad que luego varios medios han destacado también la reacción de Claudia Sheinbaum, pues agradeciendo el gesto de Felipe VI y considerándole un paso adelante y pues abriéndose a colaborar. Y luego también hay varios medios extranjeros como Le Figaro o el South China Morning Post, fíjate que también ha llegado hasta allí, que han destacado esta invitación que la presidenta mexicana había hecho al rey. Parecía que seguía un poquito una lógica, pero luego, conociendo los detalles, la carta y la invitación eran anterior a las palabras de Felipe VI, pero esta invitación al rey de España para asistir al Mundial de Fútbol que tendrá en México una de sus sedes también es puesta de relieve por varios medios internacionales, que ya te digo que les ha llamado la atención y lo han puesto de relieve. Otra cosa es la prensa mexicana, que si quieres ahora lo hablamos, pero sí, más o menos este es el análisis que han hecho los medios internacionales. A mí me ha sorprendido mucho, de nuevo, otra vez, claro, aquí pedimos perdón, siempre lo hacemos de manera simbólica, no es la primera vez que sale este debate, y ya en la anterior ocasión me sorprendió el número de visitas que tuvo el vídeo que hicimos, el simple perdón de un español a la comunidad mexicana y latinoamericana y hispanoamericano, y así en general a todos los pueblos, originarios en concreto. Pero después de esto me llama la atención siempre las reacciones que hay, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo vamos a pedir perdón por una cosa? Digo, pero a ver, que hablamos de gestos simbólicos. Digo, nadie está pidiendo que se haga usted cargo ni te está responsabilizando de haber degollado a nadie. Simplemente es una cuestión simbólica, pero genera unos debates que es alucinante. Y aquí se vive con mucha pasión, tiene que ver con la leyenda imperial, la gran España que consiguió, Castilla, que consiguió gobernar medio planeta. Y entonces hiere mucho el espíritu patrio y el orgullo patrio, cualquier cuestionamiento. Es un tema que a mí me parece al que hay que quitar hierro. Pero ¿y qué tal en México? ¿Cómo ha sido la acogida? Pues la verdad es que para la polémica que se ha sostenido durante todo este tiempo ha tenido bastante eco, pero no una repercusión enorme. Es verdad que algunos medios mexicanos, sí lo destacaron, por ejemplo, en sus portadas, medios como Milenio, Reforma, El Sol de México, pero algunos otros tan importantes como El Universal, que es el diario más leído, o La Jornada, que es uno de los diarios de izquierdas más de referencias en México, pues, por ejemplo, en su portada en papel no lo
pusieron de relieve ni se hicieron eco, ¿no? Los que sí, pues destacaban un poquito que Felipe VI reconocía que sí hubo mucho abuso, titulaba así Milenio durante la conquista, y en este sentido pues ponían de relieve. Es verdad que luego en páginas interiores casi todos lo tratan y lo resaltan. Mencionan también mucho la reacción y la respuesta dada por Claudia Sheinbaum, la presidente mexicana, pues hablando de un gesto de acercamiento, pidiendo, pues avanzando, considerando un primer paso, insistiendo en que además era necesario seguir avanzando en este terreno para, reconocer un poco el daño que para México seguía siendo importante este reconocimiento. Hay algún artículo también interesante, por ejemplo, el Universal, que ya te digo que es el diario más leído de México, se hacía eco primero de las palabras de Felipe VI y luego de las de Sheinbaum, pero también recordaba un poquito toda la cronología, ¿no? Cómo hubo esta carta, luego esta pausa y esta decisión de hasta ahora, por lo menos, de las instituciones españolas de rechazar este perdón oficial que se pedía desde México. Hablaba un poquito de los jaloneos de toda esta. Y había uno de sus corresponsales que consideraba o interpretaba lo bien que había recibido o la reacción favorable de Claudia Sheinbaum a estas palabras del rey como un intento de superar la crisis, de acabar con esta tensa relación, porque también es verdad que a nivel geopolítico y geoestratégico a nivel mundial, pues realmente Claudia Sheinbaum necesitaba cuidar un poquito algunas de sus relaciones internacionales, especialmente en el ámbito del aumento de influencia de Donald Trump, el giro que ha dado parte del continente apostando en varios países por líderes más ubicados a la derecha, y que en este sentido también colocaba la reacción de Sheinbaum un poquito en este mapa. La Reforma también mencionaba, por ejemplo, otro de los asuntos que aquí en España se hablaba, ¿no? La cumbre iberoamericana, que algunos analistas señalaron que las palabras del rey también buscaban arreglar un poquito, solucionar un poquito la solución con México, porque España acoge la cumbre iberoamericana y tiene interés en que acuda Claudia Sheinbaum, que por ejemplo el diario La Jornada ponía de relieve que se había mostrado favorable a estudiar su presencia en esta cumbre. Y el resto de medios mexicanos pues insistían en que era un asunto que México reclamaba y que España parecía haber dado el primer paso. Como no vengas ahora, Claudia, como no vengas ahora con la que se ha liado, con la que se ha montado aquí, porque claro, teníamos a la derecha, pues no le ha hecho ninguna gracia, la verdad. Todo ha sido como nos están quitando nuestro mito. La empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal, y eso lo hizo la corona española. Además... Hombre, con lo que nos costó evangelizar allí, luego para que llegasen los evangélicos, que decían los oyentes de la cafetera. Pero, esto también varios medios mexicanos lo han puesto en relieve, ¿ah, sí? ¿No? Esta reacción de la derecha sí que ha tenido un cierto eco y de hecho la propia Claudia Sheinbaum pidió reconocer las palabras del rey, insistiendo en que encima estaban siendo criticadas desde la derecha española. Es que te agradecemos, Claudia, que hayas hecho esa alusión, porque es que no sabéis lo que tenemos aquí, ¿eh? O sea, que aquí se monta un incendio que pueden parecer las palabras del rey muy comedidas, pero que aquí le montan un incendio en las redes por menos que de... Allá en España hubo una cantidad de críticas al rey. Sí. Fíjense, por esta declaración. ¿No te imaginas? De lo que se llama la derecha española, ¿no? Que cómo era posible, porque hay esta idea, sobre todo en la derecha española, de que llegaron a civilizar a los indios, que los indios de México pues eran unos bárbaros, con muchas historias que, por ejemplo, el presidente López Obrador en su libro Grandeza cuestiona si todo lo que dijeron en aquella época era cierto. Pero más allá de ello, esta idea de que aquí eran bárbaros y allá civilizados. Bueno, ya lo dijo Ayuso, estos aztecas, que eran todos unos sanguinarios.
Pero bueno, sea como sea, el caso es que ha tenido mucha repercusión. A mí lo que más me gustó fue cuando Ayuso ha reivindicado que la conquista española llevó el concepto de libertad a América Latina. Claro. De libertad y cervezas, le ha faltado. Libertad y cervezas. A nosotros siempre nos ha gustado mucho el concepto de libertad y cervezas. Porque así vivimos, queridos amigos latinoamericanos, así vivimos las contradicciones también en nuestro país. Pero bueno, incluso más allá de esto, ha habido otros debates también en la prensa internacional, mucha preocupación con la crisis en Oriente Medio. Es verdad que decíamos, bien, vamos a coger, oye, que otros abismos se nos han anunciado, vamos a tomarlo con una cierta tranquilidad, pero el hecho es que lo que está poniendo en valor la prensa internacional es que nuestro país, paradójicamente, con toda su estrategia de despliegue de energías alternativas, eólica y solar, pues está más preparado para combatir esto. Aún así, el presidente esta semana ha mostrado su preocupación. Sobre los presupuestos, otro tanto de lo mismo. Mire, estamos ahora mismo gestionando, yo creo que una de las mayores crisis que durante todos los años de mi mandato he tenido que gestionar. Y creo que es importante que los ciudadanos españoles sean conscientes de la gravedad que vive el mundo, que sufre Europa y, en consecuencia, las consecuencias que estamos viviendo en términos no solamente de muertes de personas civiles, no solamente en términos de desplazamiento de millones de personas en Oriente Medio, y también del impacto socioeconómico que va a tener sobre nuestros hogares. Que no dudamos de que estemos en una situación difícil, pero estas turbulencias las puede capear España bien gracias a las renovables, dice la prensa internacional, Pai. El Financial Times, nada menos. La verdad es que, fíjate, la semana pasada Euronews también emitió un reportaje destacando que realmente España, por esta apuesta por las renovables, estaba en una posición mucho mejor que otros países de Europa para afrontar el reto que se viene ahora con el barril de petróleo pues disparado en precios, con los ataques de esta semana a los yacimientos de gas natural, que también van a disparar, que ya había subido significativamente, pero que esto todavía puede contribuir todavía a que suba aún más, y toda esta situación que preocupa mucho pues era analizado por el Financial Times, por la Biblia, y el titular del reportaje y del artículo es nada menos que España es algo así como el modelo para otros países, para intentar pues capear un poquito todos estos choques, todas estas turbulencias que va a provocar el petróleo iraní y todo lo que está relacionado con esta crisis, ¿no? Y lo que destaca el artículo del medio británico es que, fíjate que Reino Unido hay también mucha preocupación, pero Reino Unido está especialmente expuesto, que España está mucho menos expuesto que Reino Unido, por ejemplo, o que otros países de Europa, a las turbulencias dice a la vez por suerte y por el diseño, por la apuesta por las renovables. Y lo explica un poquito. También menciona Francia, que está en una situación más cómoda que el resto de Europa y que tiene que ver con la energía nuclear, porque ambos países pues generan buena parte o la mayoría de su electricidad de fuentes que no están vinculadas ni con el petróleo ni con el gas, ¿no? Pero el artículo sobre todo se centra en España, y es interesante algunas de las cosas que dice. Por ejemplo, pues explica que realmente España ha conseguido, especialmente este invierno, que por eso hablaba de la suerte y del fortuito, como el invierno ha sido pues especialmente lluvioso y con mucho viento, pues ha permitido que la generación eólica y hidráulica pues estuviera en unos niveles muy altos, y eso hizo que apenas el 15% de las veces el gas, las centrales relacionadas con el gas, pues tuvieran un impacto significativo al fijar el precio, y que todo esto hacía que realmente España tuviera uno de los precios de la electricidad más bajos de Europa, y que además se veía mucho menos afectado por todas estas turbulencias. Aunque bueno, el Financial Times insistía en que realmente esto tenía que ver también con la apuesta que había hecho y el diseño del sistema eléctrico, que fíjate que aquí en España últimamente hay ciertas críticas o se cuestiona hasta qué punto es fiable, pero el Financial Times lo pone de relieve, porque también incluso señala que la presencia de una cierta capacidad de energía nuclear le permite una estabilidad, y a la vez la combinación de la energía solar, la eólica y la hidráulica pues permite tener cobertura en distintos momentos del día y en distintas estaciones, ¿no? Y que todo esto realmente colocaba a España como
uno de los países mejor colocados para afrontar los retos y todas estas turbulencias que se prevé que pueden producirse a partir de ahora por la guerra de Irán, y sobre todo podría ser un modelo tanto para Reino Unido como para el resto de Europa. Desde luego que el sol y el viento nunca van a ser bloqueados en el estrecho de Hormuz. Lo primero que destaca esa carta es pedir a los países de la Unión Europea que ahonden en un sistema energético más autónomo. Autonomía que da independencia, que da competitividad, recursos autóctonos. Precisamente esa ha sido la política de este Gobierno desde el año 2018. Apostar por donde tenemos la gran ventaja que se ha demostrado también ante esta etapa de volatilidad, que son las energías renovables. Muchísimos recursos, capacidad por parte de las empresas y el tejido productivo. Pero había otro artículo interesante de Político que tenía más que ver con la vertiente, digamos, política del liderazgo de España, y señalaba precisamente que, igual que en este tema de las renovables había destacado, como al principio parecía casi como una excepción, en el tema de las críticas a la guerra también. El artículo era bastante curioso, se titulaba así, que España podía casi apuntarse a una victoria porque ahora toda Europa estaba criticando la guerra, ¿no? Y se había, digamos, unido en torno a la posición de Pedro Sánchez de mostrarse en contra, de decir no a la guerra, algo que en su momento, cuando salió el presidente español, siendo el primer gran líder europeo en manifestarse con tanta contundencia, pues parecía casi una excepción, y además esto provocó las amenazas de Donald Trump. Sin embargo, ahora, destacaba de Político, la línea general de la política europea y de la Unión Europea va bastante encaminada a eso, a denunciar esta guerra como ilegal, en considerar que no es la guerra de Europa y en distanciarse lo más posible. Bueno, pues precisamente sí, sobre el no a la guerra, claro, estos días se ha hablado mucho, no solamente es una posición que desde el Estado, desde el Gobierno se ha mantenido. Javier Bardem ha sido noticia y además objeto de elogio. Voy a presentar un Oscar, pero sobre todo estoy para esto. Creo que se puede pertenecer a este circo, que es un circo, y al mismo tiempo ser ciudadano y decir lo que uno piensa y denunciar lo que uno cree que es importante. Eso es lo mismo que usé en el año 2003 con la guerra ilegal de Irak, y aquí estamos ahora usándolo 23 años más tarde por esta guerra ilegal. Las mismas mentiras, antes eran en el 2003 las armas de destrucción masiva, ahora es derrocar un régimen que no hace más que radicalizarlo con estas acciones tan violentas y tan criminales. Mucha suerte a Sirat, Movistar, mucha suerte a todos. Y fijaos, qué gesto tan pequeño. No a la guerra y Free Palestine. Lo dice Javier Bardem en plena gala de los Oscar. No to war and Free Palestine. Bueno, fue muy aplaudido, pero paradójicamente fue el único, Pilar, el único en hacer una alusión de esta naturaleza. Creo que eso revela también el miedo de un Hollywood muy sometido a todas las grandes majors, las productoras que están en manos ahora mismo, que miran con mucha preocupación cualquier pronunciamiento político, y más si está relacionado con Israel, con el conflicto en Palestina. Y fue un acto de valentía. ¿Qué tal lo recogió la prensa? Pues ha habido muchísimos medios que lo han puesto de relieve, lo han destacado. Medios como el New York Times, The Guardian, USA Today, el diario británico The Times, el Jerusalem Post también, Die Welt, el diario alemán, El Messaggero en Italia, The Independent, es decir, ha habido Hindustan Times incluso, es decir, en todo el planeta ha llamado la atención, ¿no? Muchos además han incluido el fragmento, estas palabras de Javier Bardem hablando de no a la guerra y bueno, pues reivindicando la causa palestina, pidiendo libertad para Palestina. La verdad es que llamó la atención que lo hiciera y que fuera, como dices, prácticamente el único que habló. Algunos medios, curiosamente, hablaban de que habían sido una gala bastante política, pero la mayor parte de las reivindicaciones, en todo caso, tenían más que ver con la política doméstica en Estados Unidos, con el ICE, que por ejemplo The Guardian ponía de relieve que había habido algún pronunciamiento en este caso, aunque básicamente se habían limitado a llevar pins o a decirlo antes de la gala, ¿no? Javier Bardem, en este sentido, sí que bueno, pues algunos medios internacionales ponían de relieve que había sido el único que había tenido una intervención tan contundente y tan clara durante la ceremonia. Pero varios medios internacionales, Variety, por ejemplo, que es una revista local, lo que también ponían de relieve es que en general había sido muy bien recibido y había provocado
provocado una enorme ovación en la sala, ¿no? Quizá por la falta de pronunciamiento. También todos estos medios, fíjate que era llamativo, explicaban que había dicho no a la guerra, lo dice en inglés, como lo acabamos de escuchar, pero llevaban la solapa también dos pines, una que era la pegatina del no a la guerra, y todos estos medios explicaban que la había rescatado, y el propio Javier Bardem había explicado que era el eslogan y una pegatina que se utilizó en 2003 para protestar contra la guerra de Irak, y que él, bueno, que había renacido y que se había recuperado ahora este grito para la guerra de Irán, y que en este sentido tenía que ver con la pegatina. Luego algunos medios británicos también, por ejemplo The Times o The Independent, pusieron de relieve que Bardem defendió este gesto político y aseguró que echaba de menos que no hubieran más personas posicionándose, dado lo caótico que estaba el mundo en este momento, y consideraba, bueno, ante preguntado si temía posibles represalias en este sentido por su gesto, pues explicaba que le había reconfortado bastante ver que en general la sala había recogido con una gran ovación sus palabras. Es verdad que algún medio israelí lo recogió también y destacó este pronunciamiento de Bardem, de Jerusalem Post, por ejemplo, destacando que había sido el único que había mencionado la guerra de Gaza. Y bueno, en Israel lo que destacaban es que Bardem no había hablado de los disidentes iraníes que también estaban sufriendo. Así que sí que ha tenido mucho eco, y en principio fue bastante bien recibida y destacada como uno de los momentos de reivindicación política de la gala. Fue un acto de valentía, yo creo que eso lo podemos compartir todos, porque esto depende de dónde lo hagas, pero para Javier Bardem ese pronunciamiento probablemente tenga consecuencias laborales muy importantes en el mercado norteamericano. Seguramente no solo, pero en el mercado norteamericano concretamente. Y para un actor, pues sabe las consecuencias que puede tener. Y eso es... Mira, voy a aprovechar, me vais a permitir un pequeño paréntesis en la información internacional, pero que está relacionado con esto, porque Manuel Javois en Hora 25 hizo una reflexión que la vamos a escuchar como agradeciéndole, porque Javois, como tiene tal lucidez, va a ser nuestra cápsula de café de esta mañana, porque hacía precisamente una reflexión reconociendo el gesto de Javier Bardem. Que fue la única voz que se escuchó anoche en Los Ángeles abierta y claramente posicionarse contra la guerra, Javois. Bastante más mérito que hacerlo en la gala de los Goya, donde había más viento de cola a favor, donde las injerencias económicas o las influencias del poder son menores en el cine a través de las productoras. Me ha sorprendido mucho eso. Hay muchos actores, muchos productores, actrices que han hecho ya declaraciones públicas y posicionamientos públicos en contra del asesinato masivo y la destrucción de Gaza, en contra de la guerra de Irán, en contra básicamente de Donald Trump, y sin embargo, del mismo modo que han aplaudido, se han escuchado voces celebrando el grito de Javier Bardem, nadie hizo ningún tipo de mención ni referencia a lo que está ocurriendo en el mundo, nadie expresó a través de una chapa, a través de una pegatina, a través de un lema lo que hizo Javier Bardem. Y eso me pone un poco la piel de gallina, porque ahí sentadas estaban leyendas, estaban empresarios multimillonarios, estaban actores y actrices que han resuelto su vida y la de sus nietos, y sin embargo, la aglomeración de productoras, el poder que básicamente tiene la influencia que tiene el gobierno, la administración Trump en casi todas las multinacionales estadounidenses, y el poder que ha aglutinado, ha incrustado muchísimo miedo en todo tipo de gente, ¿no? Estamos hablando de una élite que siempre creemos de alguna forma impenetrable, muy, muy, muy independiente, que siempre se ha exhibido además independiente, y los resultados de hecho en California lo demuestran, pero que al final, a la hora de mirar por lo suyo, tengas la edad que tengas el patrimonio que tengas, existe ese miedo. Me ha llamado bastante la atención, ¿no? Porque, bueno, en fin, es gente con un poder y una influencia en el público muy, muy, muy grande, y sin embargo han dejado, entre comillas, a Javier Bardem solo, cosa que dice mucho y muy bien de Bardem en la gala de los Oscar. Bueno, el Javois, que siempre es tan lúcido y que, claro, ponía en evidencia el atronador silencio del resto de actores en la gala de los Oscar, habitualmente con lo que nos tienen frecuentemente acostumbrados siempre a pronunciarse sobre los temas espinosos, pero parece que en esta ocasión hay otras preocupaciones. Bueno, mientras tanto, la prensa internacional también ha colocado el foco en otro de los grandes eventos informativos de la semana. Estoy muy satisfecho con el resultado y muy orgulloso de la respuesta y del apoyo que hemos recibido.
Gracias. Se abre ahora una etapa, hemos tomado buena nota de diálogo, de acuerdo y de pacto. Y eso es lo que vamos a hacer. Y lo haremos sobre la base del proyecto de futuro del Partido Popular, que nadie le quepa la menor duda, porque hemos sido los que hemos tenido el mayor respaldo de los ciudadanos de nuestra tierra. Pero también quiero dejar bien claro una cosa. Vamos a dialogar con todos, pero con quien no vamos a pactar el Gobierno de Castilla y León es con el Partido Socialista de Castilla y León. O sea, van a dialogar con todos, pero no. Mientras tanto, Vox también veía sus expectativas frenadas. Hoy es el día de celebrar este resultado histórico. Pero no se daban por aludidos. El Partido Socialista conseguía aguantar. Buenas. Bueno, que venga, va. Al lío que hay partido de vuelta. Y también veíamos el desplome de Sumar, de Podemos. La valoración de las elecciones de Castilla y León pues es una valoración negativa. Creo que los resultados reflejan un escenario de continuidad y van a hacer más de 40 años que gobierna la derecha en esta comunidad. Y así va a seguir siendo, todo indica. ¿Y qué es lo que han destacado en los medios internacionales, Pai? Pues la verdad es que en las elecciones de Castilla y León, fíjate que históricamente las autonómicas no tenían demasiado eco en los medios internacionales, pero este año, tanto las de Extremadura como las de Aragón, como ahora las de Castilla y León, sí que han suscitado un relativo interés y ha habido medios como Bloomberg, como el diario francés Le Figaro, como el de Político, la edición europea del digital de Estados Unidos, que sí lo han puesto de relieve, la RFI, la emisora francesa también, así que sí que les ha llamado la atención. Les ha llamado la atención porque el análisis que hacen tiene más que ver con la política nacional que con lo que es específicamente Castilla y León. De hecho, lo que menos se destaca es la victoria del Partido Popular, ¿no? Casi todos los titulares lo que ponen de relieve es el buen resultado del Partido Socialista de Pedro Sánchez, ¿no? Se habla tanto de recuperación, de progresión, incluso Bloomberg habla de que, defienden que han logrado una especie de vuelco, ¿no? Y lo que los medios internacionales subrayan es que tras los reveses, los batacazos incluso que se considera que tuvo el Partido Socialista en Extremadura y en Aragón y que las encuestas pues venían pronosticando, da la sensación de que estas elecciones en Castilla y León marcan un cambio de tendencia. Es lo que al menos defienden desde el Partido Socialista y pues bastantes de estos medios internacionales sí consideran que se ha podido producir, ¿no? Y en este sentido también varios de ellos explican que estas elecciones eran, digamos, el primer test electoral al que se enfrentaba Pedro Sánchez después de su pronunciamiento tan contundente y tan claro contra la guerra en Irán, ¿no? Y después de haberse convertido prácticamente en un referente a nivel internacional también del discurso anti-Trump y que esto sí consideraban varios de ellos que había podido tener un peso porque explicaban que Donald Trump es un personaje muy impopular en España, lo recordaba el propio Bloomberg, por ejemplo, y pues esto podía haber beneficiado las expectativas electorales del Partido Socialista, que explicaban ha quedado segundo, pero mejorando su resultado y frenando un poco esta caída que había registrado en las elecciones autonómicas previas de este mismo año. El segundo gran titular tampoco es exactamente la victoria del PP, porque Le Figaro, por ejemplo, lo pone de relieve, es el frenazo de la extrema derecha, ¿no? Explican, ya te digo, todos estos medios sí recogen que el Partido Popular fue el más votado, que mejoró en algo su resultado, se quedó como el 35,5% de los votos, pero sin mayoría absoluta. Recordaban además que lleva gobernando más de 40 años ya Castilla y León y que los últimos 4 ha sido en coalición o apoyándose en Vox y que por el resultado electoral pues tendrá que volver a entenderse con la formación de extrema derecha. Pero hay varios medios internacionales que sí ponen de relieve que la sensación es que en estas elecciones se ha frenado esa especie de crecimiento imparable en el que parecía embarcado la extrema derecha, en concreto Vox. Me parece que era un poquito la expresión que utilizaba Bloomberg y que también destacaba de Político, ¿no? Que se daba la sensación, incluso las encuestas hablaban de que podía superar ampliamente el 20% y que sin embargo se había quedado por debajo del 19% y en este sentido se hablaba de frenazo
peso y se ponía de relieve que había supuesto un pequeño revés, probablemente tanto por las expectativas como por el resultado definitivo. Y algunos de los medios sí señalaban que, fíjate, si había podido beneficiarse el PSOE y Pedro Sánchez de esta posición anti-Trump, en el caso de Vox era lo contrario, porque explicaban que había sido el único partido español que se había mostrado indiscutiblemente y sin ambigüedades a favor de la posición de Donald Trump y en concreto con respecto a la guerra de Irán, y que esto también había podido tener algún peso en el resultado electoral. Bueno, lo cierto es que, claro, las elecciones han tenido mucha presencia. Es verdad que es llamativo, son unas autonómicas, pero bueno, como el ascenso de la extrema derecha se observa con una cierta preocupación, por lo menos en los medios, pues esto ha hecho que tengan una especial relevancia. Pero también ha habido algún ejemplo así más costumbrista que ha sacado a la luz la prensa internacional, ¿no? Ha habido dos medios franceses, me imagino que te refieres a eso, que se han puesto el foco en una historia curiosa. Yo no la conocía, de hecho la he conocido a través de estos medios franceses, de la Dépêche du Midi y de Ouest France, que hablan de Francisco Iglesias Carreño, que resulta que es un ciudadano zamorano, es un médico ya retirado, tiene 81 años, que lleva desde 1979 presentándose a todas las elecciones que ha habido en Zamora. Ha encabezado 45 listas electorales. Lo que destacan los medios, tanto la Dépêche como Ouest France, es que no ha ganado nunca, ha perdido todas las elecciones, pero se ha presentado, inicialmente se presentó en las de 1979 dentro de un partido una candidatura al Senado, pero desde entonces, ya fueran municipales, autonómicas, nacionales o incluso europeas, ha encabezado una lista electoral, porque además fundó realmente en los 80 fundó un partido que se llama Prepar, que es el partido regionalista del país leonés, y como es el presidente desde entonces, pues encabeza la candidatura en todas las elecciones. El caso ha llamado la atención por esto, porque lleva 47 años presentando a todas, nunca ha conseguido un escaño. De hecho, los medios franceses lo que destacan es que su apoyo es muy minoritario. Por ejemplo, en 2022 no llegó a los 300 votos, que explican que es el 0,33%, que nunca ha logrado ni un escaño, ni un concejal, ni por supuesto un cargo de eurodiputado, pero él se mantiene, y explican un poquito que entrevistan, incluso le citan, y él explica que no lo hace realmente por los votos, sino por el mensaje y por el leitmotiv, y para reivindicar, esto le gustaría a Pepe seguramente, el estatus de regional para León, que le permitiría separarse de Castilla y crear su propia autonomía. Así que, ya veis, hay algunas cosas que saca, que la prensa internacional destaca, que encuentra algunas cuestiones así un poquito más anecdóticas. Bueno, sabéis que los viernes, más allá de este viaje que hacemos a través de la prensa internacional y de la actualidad, del resumen de las noticias, también profundizamos un poco en aquellas otras noticias que se han quedado a las puertas de la prensa, de conquistar a los medios de comunicación. Se quedaron a las puertas porque no consiguieron mucho protagonismo, a pesar de que son noticias que deberían tenerlo, o son aspectos que a nosotros nos parecen que deben ser destacados. Es lo que llamamos la agenda paralela, la agenda de la cafetera, frente a la agenda setting, la agenda de los grandes medios. Nuestra propia agenda, la agenda cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia.
Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Una semana en la que siempre en la ciencia colocamos aquí algunos análisis, Pilar, un poquito aquellos temas que sí, a través de los medios tienen repercusión, pero donde la ciencia, podemos destacar cuestiones relacionadas con la ciencia. Había algunos temas que son interesantes, de los que hemos hablado en radiocable.com, algunos descubrimientos que se han conocido en estos días, una terapia celular para dar nueva vida a las neuronas y luchar contra el Parkinson. Podría haber sido objeto de portada. Seguro que muchos temas de los que hemos estado hablando estos días los podríamos haber apartado para haber colocado semejante avance en las primeras páginas, porque es una pasada. Bueno, la verdad es que abren la puerta a un cambio en la forma de abordar y de tratar el Parkinson. Según, pues, al parecer hay 2 estudios que abren una nueva puerta para afrontar esta enfermedad neurodegenerativa que además causa muchos problemas de movilidad, ¿no? Y ya se sabía que al final una parte, al menos al principio, y una parte de la enfermedad es causada porque hay una serie de neuronas que van deteriorándose, muriendo, que son las que generan la dopamina, y esto pues va produciendo poquito a poco la enfermedad del Parkinson, que hasta ahora lo que se intentaba era pues realmente compensar esta falta de dopamina, pero realmente ahora había un par de estudios y un par de ensayos clínicos que abrían la puerta a ser capaces de, reemplazar esas neuronas, es decir, gracias a una serie de avances con células madre y otra serie de desarrollos que se habían ido generando, pues habían conseguido demostrar que se podían reemplazar estas neuronas, es decir, implantar nuevas neuronas que podrían luego sobrevivir, desarrollarse en el cerebro y generar esta dopamina y realmente pues compensar de manera más creativa y sobre todo de manera más productiva, ¿no? O abordando las causas del problema más que simplemente remediando el daño, y que realmente abrían la puerta a una nueva terapia y a mejorar la calidad de vida de los enfermos de Parkinson, que decían que hay más de 10 millones de enfermos en el mundo que sufren este trastorno, y pues estos 2 ensayos abren la puerta a un nuevo tipo de tratamiento. Todavía falta mucho y no se puede decir que esto sea realmente la cura del Parkinson, pero sí que abre una puerta a mejorar y sobre todo a abordarlo de manera diferente. Era una noticia con la que nos encontrábamos en estos días, pero han pasado muchas cosas. Algunas, a mí me parece un poco desilusionante que hayamos conocido detalles sobre Banksy, la identidad de Banksy, después de años con la gran incógnita. ¿Quién estaría detrás de ese artista que ha conseguido desde la calle, tampoco voy a decir desde el graffiti, porque va mucho más lejos que eso, pero desde el arte efímero que da a pintar en las calles, tener semejante relevancia mundial? Se ha revelado la identidad de Banksy. Estoy con el corazón roto. Y te voy a decir una cosa, Pai. Pensaba, no sé si deberíamos contribuir nosotros a hablarlo, pero parece que es un reportaje de Reuters. Ha habido una investigación para revelar su identidad. El reportaje es maravilloso, pero el reportaje está muy bien. Fíjate que, afirma y considera probada. Es verdad que la persona que considera o que da la identidad al que atribuye ser Banksy no era la primera vez que se le mencionaba. Si quieres mencionamos el nombre o tal, pero ya que estamos en a ver, el reportaje de Reuters considera probado que es Robin Cunningham, que es un ciudadano, pero es verdad que era uno de los nombres que desde hace tiempo se venía sospechando que podía ser Banksy. El reportaje realmente sostiene, pero no aclara del todo la duda, porque de hecho desde el propio Banksy y en general el abogado, el entorno del artista, ha dicho, preguntado por Reuters, ha dicho que no acepta que muchos de los detalles que aparecen en el texto sean correctos. Es todo lo que ha dicho, es decir, no ha dado más detalles, no ha confirmado, no ha desmentido, no ha dicho nada. Y mantiene un poquito todavía
este misterio que al final es parte de la identidad y es parte de la idiosincrasia y probablemente del atractivo que tiene Banksy, ¿no? Y que muchos de sus fans de hecho prefieren que siga siendo anónimo. Robin Cunningham era un nombre que ya se había pues insinuado que podía ser Banksy. También había otros dos nombres, que uno de ellos era Robert Del Naja, que es el líder de Massive Attack, la banda de rock británica, y de hecho el reportaje está muy bien. Es un reportaje de Reuters que se va a investigar en Ucrania. Poco después, en la zona de Bucha, aparece un graffiti que luego se confirma que es de Banksy, y dado dónde está, pues mandan ahí a un par de periodistas para intentar. En realidad el graffiti estaba en Orenga, que está cerca de Bucha, pero van a la zona para intentar averiguar si alguno de los presentes, que al final tuvieron que ver a los artistas haciendo la pintada, pues les puede ayudar, ¿no? Y entonces la verdad es que el reportaje está muy bien, porque casi toda la primera parte insinúa o señala que lo más probable es que fuera Robert Del Naja, que es el líder de Massive Attack, pero luego incluyen una multa que tuvo que pagar el Banksy cuando en el año 2000, cuando todavía no era tan conocido, por uno de los grafitis que hizo, que está firmada por un tal David Jones. Y lo que explican es que en la documentación que han conseguido de las entradas a Ucrania que estaba Del Naja, Robert Del Naja, en el que entró en Ucrania justo cuando aparece el graffiti, pero también un tal David Jones, y consideran que Robin Cunningham ha utilizado ese alias, y este es uno de los motivos por que ha mantenido este anonimato. Así que es lo que defiende este reportaje de Reuters. Muchísimos medios se han hecho eco de ello, pero yo te diría que se puede mantener, que tampoco es una prueba irrefutable esta, y que realmente la identidad de Banksy, dado que además no ha sido confirmada y probablemente el propio artista la sigue considerando como un tesoro pues al que no va a renunciar, pues todavía se podrá mantener. Decía antes que yo tenía una cierta contradicción con este tema, porque recuerdo cuando en un momento dado se nos planteó la posibilidad de hablar del subcomandante Marcos, ya hace algunos años de esto, y conocimos la identidad del subcomandante Marcos. Y entonces, al hablar con algunas personas muy cercanas a él, entonces llegamos a la reflexión. Fue en el antecesor, fue en radiocable.com, fue en el antecesor a La Cafetera. La Cafetera no existía todavía, pero ya hacíamos allí entrevistas, programas y cosas. Y llegamos a la reflexión de que desenmascarar una ilusión no solamente consistía en desenmascarar a alguien. Una de las cosas que me dijo el entorno del entonces subcomandante Marcos es que la ventaja de que su identidad sea desconocida es que la máscara puede ir pasando de un ser humano a otro. ¿Qué es lo que sucedió con el zorro y con otros arquetipos de esta naturaleza? No importa cuántos años, cuántas versiones o quién esté detrás del antifaz. Lo importante es lo que representa, lo que simboliza, ¿no? Y Banksy, en ese caso, además, añadiré que si él no quiere salir del anonimato, romperle esto. Ahora ha coqueteado mucho con los medios de comunicación y con la espectacularidad como para que esto no acabase pasando, ¿no? Porque aquel cuadro que se desintegró a la vista de todos durante una subasta, en cuanto se oyó el plan y de pronto hizo y una trituradora lo reventó. Esto me parece que es de lo más ingenioso, pero también es una llamada a búscame absoluta, ¿sabes? Bueno, sí, él ha sido tan hábil a la hora también de jugar con todos estos elementos para hacer crecer su figura, sus ingresos probablemente, pero también su mensaje, ¿no? Y todas estas denuncias, tanto de los poderes, del consumismo, incluso de las injusticias y de las situaciones que considera que no son aceptables en Ucrania, en Gaza también ha tenido muchos grafitis. Este mensaje que él considera que es una parte tan importante, pues se ha visto favorecida por todo este misterio en toda a su figura, a su identidad. Yo es lo que te digo, creo que esto muchos medios lo destacan, pero no era un nombre, ya había gente que había dicho que se trataba de Robin Cunningham. Esto, bueno, se puede seguir aumentando, pero el propio reportaje de Reuters, si lo lees en profundidad, también coquetea un poco con la idea de que también es una obra un poquito más coral, porque de hecho este otro músico, Robert Del Naja, también habría tenido un papel importante en algunos de los grafitis. Mantiene todo, lo revela, pero bueno, manteniendo un poquito la mística, aunque sostiene que realmente una figura tan importante con una presencia tan
tan grande y con una influencia tan grande, pues también tiene que poder exigir rendir cuentas o digamos algún tipo de transparencia. Es un poco el argumento de Reuters para revelarlo. La cafetera de los viernes, un programón que no sé si ya habéis recomendado a vuestros amigos, a vuestros conocidos, a vuestras gentes. Bueno, todos los días de la semana son un momento especial, espectacular. Para escuchar la cafetera siempre es un buen momento. Pero en los viernes también entramos en estas materias, en estas áreas, y tengo un debatazo para vosotros. Bueno, tengo varios debatazos, pero hay uno de ellos que me parece especialmente interesante porque ha tenido mucha dimensión pública. Desde el comienzo de la guerra de Estados Unidos en Irán, de los bombardeos de Israel y Estados Unidos... Me estoy comiendo un yogur, perdonen. Esto creo que es una de las cosas que están completamente prohibidas. Gracias, Pai. Tú sí que eres generosa. Lo de comer en antena... Es una cosa que está... Seguro que no está en el manual de... No. O sea, estilo. En la primera semana de curso de radio, el primer capítulo de la primera semana. O sea, de ninguna manera, jamás, nunca. Es perder el respeto, pero yo creo que eso retrata la familiaridad que tenemos y que estamos y sobre todo el día metido aquí. Pero, oye, una cosa que quería plantearos, porque he visto que había un debate en las redes increíbles. Desde que comienza la guerra de Estados Unidos, Israel, contra Irán, los bombardeos, todo esto, de pronto sabéis que ha afectado a Dubái y que un montón de influencers, un montón de exiliados en materia fiscal, que se habían ido allí a disfrutar de la sopa boba, de pronto empezaron a reclamar de su gobierno que fueran repatriados, que era eso de estar allí. Bueno, Exteriores ha tenido que repatriar a 8.000 españoles. No todos son influencers, que no tenemos tantos influencers. La mayor parte de ellos, de hecho, no lo son. Son ciudadanos que vivían allí, trabajaban allí, o estaban allí casados, o tenían allí negocios, o lo que fuera, ¿no? 8.000 españoles. Es la mayor evacuación de la historia. Para nuestro país ha sido un reto de coordinación, de gestión administrativa absolutamente brutal. Pero allí han aparecido los influencers que llevan presumiendo de su forma de vida pues 2 años, algunos, y están todo el día burlándose de los tontos que pagamos impuestos, de los tontos que viven en patatín, patatero, y han reclamado al Estado que les repatriasen, que estaban sufriendo, que son ciudadanos españoles y que tienen peligro. Y entonces la pregunta está en pie. Millonarios que no pagan impuestos en España, que son evacuados con dinero público. ¿Deberían haber pagado ellos los billetes o lo deben pagar todos los españoles? Claro, no pierden su condición de españolidad, aunque no se comporten como ciudadanos muy... Pero ha habido un debate en las redes absolutamente brutal. No sé cómo podemos tocar esto, Pai, cómo lo podemos meter, porque creo que mayoritariamente la audiencia... Hombre, yo desde luego, si dices, claro, pues ahora vas a ver lo que cuesta esto. Entonces, porque no solamente pagas un billete de avión, estás pagando un billete de avión en una zona caliente del planeta. O sea, tiene que salir ese avión con garantías de que no lo van a volar en el aire. Entonces eso requiere de unas gestiones que alguien tiene que contabilizar. Yo, que soy partidario, cuando veo a alguien en dificultades, además, voy a contarlo ya, porque todo debe saberse. Ha ocurrido en estos días que algunas personas con las que hemos contactado, que estaban allí en Dubái o en países de alrededor, no conseguían interlocución con el gobierno, y nosotros hemos enviado los mensajes, lo hemos hecho saber a la gente de Exteriores y a toda. Siempre que podamos ayudar, por supuesto, sin preguntar a nadie de dónde vienen, ni qué estaba haciendo, ni qué hacía, ni cuáles eran la problemática concreta, sino, oye, hay una persona que está pasándolo mal, ya diría, sea de la nacionalidad que sea, pero desde luego hay una persona de nuestro país que lo está pasando mal y que necesita ayuda, y el Ministerio necesita tener esos datos. Nosotros siempre partidarios de ayudar en lo posible. Pero el debate está abierto, independientemente. Dices, ¿les habrías cobrado el billete de avión? Yo creo que sería lo lógico. Lo lógico. O sea, digo, yo no quiero putear a nadie, pero, ostras...
Hombre, yo creo que también un Debatillo. Estado tiene que estar por encima de esas cosas, ¿no? Y si son ciudadanos españoles, bueno, no sé, Ya, es eso es verdad. verdad, Creo eso que es verdad. debería hacerles reflexionar a ellos. Yo lo que me gustaría es que dejaran de ser apologistas, a lo mejor, de no pagar impuestos y dejaran que quizá les obligue a reflexionar que, Eso es verdad. que lo colectivo y digamos, el poder del grupo a veces es necesario y es lo único que te mantiene o que te puede salvar la vida en determinadas circunstancias. Así que renegar de ello o presumir incluso y abogar por hacerlo al revés o por no colaborar con ello, pues creo que tiene sus riesgos y creo que es una buena moraleja para algunos de ellos. También es verdad que bueno, se mezclan muchas cosas porque hay muchísima gente que se ha ido por oportunidades laborales y por trabajo a esa región del mundo y que se ha visto atrapada por esta situación y que también han sido repatriados. O sea, creo que mal haríamos en limitarlo a los influencers, ¿no? Luego, claro, porque luego hay muchos casos y cada persona tiene una guerra encima, que sí, tiene unos problemas u otros. Y luego es verdad que aquí colisionarían numerosos derechos, porque dices, tú no pierdes tu nacionalidad porque hables mal de tu país, de su sistema fiscal o de tus valores y creencias. De hecho, la libertad de expresión no se puede cercenar por una cuestión incluso de esa naturaleza. No han cometido un delito como tal, que se sepa. Y los casos además son muy diferentes, hay gente que se va por razones muy diversas, ¿no? Pero en todo caso, desde luego da para la reflexión, porque además, haciendo un poquito de saña, y que eso siempre nos gusta, un poquito que es como, pues toma, ahora te la comes. y de eso... Hombre, lo que pasa es que una cosa es dar una lección en algún tema incluso fiscal o en el dinero, y otra cosa es que, claro, poner en riesgo la vida de estas personas, pues claro. Eso es feo. No es bonito, pero bueno, el debate ha sido una pasada. Sí. O sea, el debate en las redes está servido, porque además como ahora todo también lo sojuzgamos y lo sofreímos, pues todo... Sí, se hace con mucha vehemencia y a veces con poquito, no sé, sensatez. falta un poquito de sensatez y también de comprensión, ¿no? O sea, ante situaciones diversas, creo que los blancos y negros, como siempre decimos, hay que intentar evitarlos. Sí. Yo comprendo que es más fácil que nos dejemos llevar por el temperamento, por las cosas del estómago, pero la realidad es que ha habido gente que lo ha pasado muy mal. No es agradable verse en una ciudad asediado por las bombas. Esto no se le puede pedir a nadie que... Pero es verdad que también vivimos tiempos complejos, del Walk of Shame, el paseo de la vergüenza. ¿Os acordáis de Juego de Tronos? Que para expiar los pecados, pues tienes que pasar delante del pueblo en pelotas y todo el mundo lanzándote guijarros. Hombre, pues igual ya nos hemos civilizado un poco más y decir, pues mira, algo vas a aprender de esto y ya está. Y no hace falta tampoco humillar a nadie ni hacerle pasar por debajo del futbolín. Pero el otro día... Yo lo que espero es eso, que ante una situación como esta reflexiones sobre por lo menos el discurso. Sí. Pues te voy a poner otra cosa más provocadora. No sabes el exitazo que está teniendo la película de Santiago Segura. Un exitazo. Pero un exitazo. Sí. Yo no he ido a verla, no tengo mucho interés. Pero dijo mi hijo ayer que creo que ha superado a Avatar, ¿no? Bueno. Creo que es una auténtica pasada. Para gloria de Santiago Segura. Porque claro, Torrente, en su versión presidente, por lo visto, por lo que se ve, pues provoca bastante interés. Yo ya me esperaré a verlo en alguna plataforma, porque ya de ahí a irme al cine a ver una película de esta naturaleza. Pero es verdad que yo luego no tengo prejuicios, a mí intento ver las cosas de las que se hablan para saber en qué sociedad vivimos. Pero hizo una reflexión Torrente que Santiago Segura, se ha paseado por un montón de medios. Y también señaló los insultos, las acusaciones que está recibiendo él, los acosos que dice está recibiendo. Y dice Santiago Segura que la polarización se nos ha ido de las manos. En cierta forma tiene razón. Sé que es difícil esto de aceptar porque siempre nos consideramos por encima de la polarización y siempre todos pensamos, bueno, ves que los polarizadores son los padres, los polarizadores son otros, nunca nosotros. Bueno, merece la pena escucharlo porque a lo mejor nos invita a pensarlo, ya que cada uno acepte las culpas que tenga. Echo de menos que la política sea más, o sea, que piensen más en el votante, o sea, que piensen menos en, o sea, que no polaricen tanto y que no piensen en encabronarnos, sino en complacernos, en no dividirnos y sobre todo en buscar soluciones, porque el país tiene problemas, hemos contratado a esta gente no para que se peleen y para que digan, usted se subió a un barco con un narco y usted, su hermano, robó, no sé qué,
¿a mí qué me interesa esto? ¿Por qué no habla de las pensiones? Es difícil poder pagarlas, a ver cómo lo podemos hacer. Yo propongo esto, esa propuesta es un poquito, yo propongo esto otro. ¿Tú has visto eso? Yo últimamente no veo eso. No, o sea, ¿por qué no se juntan para hacer? O sea, no sé. Yo de verdad que estoy harto de ver la división. O sea, parece que nos odiamos, digo, este rollo guerra civilista. Si yo lo que quiero, si todos pensamos, mira, Jordi Évole, que es un genio, hizo hace mucho en Salvados por la Campaña un discurso, el mismo discurso, y lo leyó en un mitin de izquierdas y luego en un mitin de derechas, y le sacaron a hombros en los dos sitios. ¿Qué os parece eso? Pues porque la gente realmente no es tan diferente. O sea, nos quieren pensar que somos que no somos iguales, pero somos iguales. Pero lo que queremos, que la familia esté bien, tener trabajo. Luego, España siempre me ha parecido un país muy socialista, en el sentido de que, por ejemplo, estamos orgullosísimos de la salud pública, de la sanidad, estamos orgullosos de la educación pública. Me contaba una cosa de Santiago Segura, decía, aquí al cine viene gente de ambas ideologías, los dos se ríen, y dice, que yo pensaba, decía, no, incluso los fachas, decía Santiago Segura, Torrente, pero es que algunos se identifican, dice, y no ven que es una crítica, una sátira brutal a ese arquetipo de persona. Bueno, más, independientemente de cómo le caiga a cada uno Santiago Segura, lo que le parezca, algunos episodios que ha tenido de su vida, lo que sea, que puedan ser más o menos debatibles, pero creo que tiene algo de razón. O sea, es verdad que la política consiste en parte en eso, pero es un poco mensaje antipolítico. Pero consiste en parte en desgastar al contrario. Y eso nos mete en una tensión que, en lugar de estar escuchando cuáles son las ideas, pues las aportaciones, cuáles son las diferencias entre unas políticas u otras, que es lo que yo defiendo, no, te destruyo en lo personal y además a todos tus votantes les humillo, les amargo para que a todo el mundo le dé vergüenza ir a echar en la urna tu voto. Y eso eleva el tono de la crispación, de la polarización a unos niveles indigeribles. Y me parecía sensato, digo, es un buen debate porque el personaje también, dice, pues seguramente hay muchos reproches a Dominen que se pueden hacer, pues dirían ya, pero mira, la figura de Torrente, bueno, no deja de ser una sátira, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, yo creo que tengo la sensación el problema es que creo que está calando ya en la sociedad. Vivimos en una sociedad un poco cabreada, la idea de los ofendiditos estos que decían, pero es verdad que hay mucha necesidad del zasca, mucha necesidad de realmente de humillar no al contrario, al rival, casi al vecino, ¿no? Si no piensa como tú. Creo que, por desgracia, estamos un poco en esa. Entonces, no es únicamente los políticos, tiene que ver con la sociedad, y además que luego se prima mucho esos comportamientos, el zasca, es decir, un político que llega con un discurso más constructivo y más de defender o de buscar soluciones y tal, pues es que la gente no le sigue, no le apoya, no le vota. Y claro, se premia en cambio el que viene y siempre tiene dos palabras para desacreditarte o para decir una cosa que provoca mucho, aunque luego su gestión no se distinga por aportar soluciones o por realmente pues, resolver los problemas, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con eso, con que el clima ya ha llegado ahí. Y no sé muy bien si se puede volver atrás, espero que sí. Ahora mismo es difícil, no se vislumbra, y desde luego las perspectivas que tenemos electorales y de futuro no ayudan mucho a hacerlo, pero por lo menos que haya discursos como este sí me parece importante, porque además es verdad, o sea, siempre decimos polariza el otro, pero no es cierto. Es decir, los otros también tienen el mismo tipo de denuncias o de digamos de agravios, consideran los mismos, así que algo de razón y algo de reflexión sí que probablemente sería bueno hacer. Bueno, pues eso hacemos en la cafetera, a veces con acierto y a veces equivocadamente, y unas veces estaremos más en sintonía y otras menos, pero siempre intentamos ser respetuosos. Gracias a todos. Pai, no te digo nada, el lunes más cositas, cuídate, disfruta el fin de semana, que hay igualmente seguro mucho. A todos. Abrazos. Porque además puede pasar cualquier cosa. Ya sabéis cómo está la cosa. ¿Cómo está esto? ¿Sabes? Que nos vamos de fin de semana y volvemos y tenemos otra crisis en otro lugar del mundo. ¿Qué será Cuba? ¿Qué será lo siguiente? ¿Dónde estaremos? Esperemos que no. En fin. Gracias. Adiós. Mañana no. El domingo tampoco. El lunes aquí en la cafetera. Porque esto es la cafetera. Y si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola allí donde estés. Recuerda, muy importante, este programa se sostiene gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta la cafetera, tienes que echarnos una mano. Hazte suscriptor. Hasta el lunes. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Invita tú a esta ronda de café haciéndote suscriptor de la cafetera.
radiocable.com/mecenas. radiocable.com/mecenas. Venga, súbete a la familia. Hazte de la familia cafetera. Adiós.